¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a una nueva emisión de Nota22.com TV. ¿Cómo estás, Germán? Buenas noches, ¿cómo estás, Maxi? Nos metemos rápidamente en el programa porque recibimos una visita muy importante para este espacio. La verdad que la provincia de Santa Fe está en un buen momento en su administración, económicamente, pero pasan muchas cosas en materia política, y la verdad que, como lo podríamos entender, lo mejor para hablar es el jefe de gabinete, digamos, para que la gente entienda, de la provincia de Santa Fe, ministro de Gobierno. Gracias, Pablo, por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Han pasado un montón de cosas, pero quiero empezar con algo. Hace poquitos programas atrás Aglione dijo que a Santa Fe se le debían 50.000 millones de pesos. El gobernador presentó una idea de cómo cobrar esa deuda, y la verdad que lo bueno de eso es que tuvo una adhesión política muy importante. O sea, no dejaron solo al gobernador, que en definitiva no es dejar solo a Santa Fe. Bueno, esa fue la idea, ¿no? La iniciativa del gobernador justamente tuvo en cuenta generar un espacio para que se den apoyos institucionales. A nosotros nos interesa fundamentalmente que se entienda que es una deuda que la Nación tiene con la provincia, con todos los ciudadanos de todo nuestro territorio, y no con un gobierno, que no es un interés solamente de este gobierno recuperar esos 50.000 millones de pesos, sino como cuando fue el inicio de esta cuestión, por allá por el año 2008-2009, cuando Hermes Wiener presentó la demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para recuperar esta parte de la coparticipación que se nos detraía, que finalmente termina con este fallo en el 2015, que nos repone el 15% que se nos sacaba, pero además le fija a la Nación la obligatoriedad de devolver los fondos que no se nos pasaron, no se nos transfirieron en todos esos años, ¿no? Que hoy, actualizados, inclusive con índices moderados, con índices que no razonables. Claro, no son los índices, es más, hay formas de calcular deuda, de aplicar índices de actualización, que algunos decían, bueno, puede darnos hasta el doble, pero nosotros aplicamos un índice que nos parece razonable. Y lo que presentó el gobernador, con la presencia de todas las fuerzas políticas de la provincia, se convocó a todos los legisladores nacionales, a los provinciales y a todos los presidentes de comuna, intendentes y concejales de la provincia. Queríamos que todo el arco político esté representado, y realmente se dio así. Y como te decía, lo que se presentó fue una propuesta para que la Nación pueda hacer frente a esta deuda de una manera, yo diría una manera cómoda o sencilla para quien administra finanzas. Nosotros sabemos que cuando aparecen este tipo de compromisos económicos en una gestión, por fuera de lo que está presupuestado, por fuera de lo que está previsto, bueno, uno tiene que encontrar una forma de que eso impacte de manera razonable sobre las finanzas. Por eso la propuesta que hacemos es un 30% que se nos entregue a la provincia en recursos, que se empiece a pagar en enero del 2018, que se pague durante 2 años en cuotas iguales en pesos, y que el resto se nos dé en bonos o en títulos que les sean entregados inmediatamente a la provincia y que nosotros podamos administrar. ¿Qué significa administrar títulos? Bueno, ponernos de acuerdo, como lo hemos hecho con el endeudamiento, para el cual también buscamos un fuerte consenso político en la legislatura. Bueno, ponernos de acuerdo con las fuerzas políticas, con las instituciones de la provincia, qué uso darle a estos recursos. Fundamentalmente la decisión seguro va a pasar por la infraestructura, por las obras que hace falta en la provincia, pero bueno, también para potenciar otro tipo de cuestiones. Y allí se pueden invertir también esos bonos, o quedan como respaldo financiero para la provincia a futuro. Cualquiera de esas opciones seguro va a mejorar la situación económica de la provincia, nos va a permitir hacer más rápido cosas que mejoren la infraestructura. Hoy estamos encarando un plan de infraestructura histórico. Se está invirtiendo este año casi el doble en obra pública de lo que se invirtió el año pasado, y ya el año pasado tuvo un incremento muy importante respecto del 2015, lo cual quiere decir a las claras que hay una voluntad política de generar una mayor y mejor infraestructura en la provincia para
para todo, ¿no? Por el beneficio social que tiene básicamente. Por eso, cualquiera de estas opciones que nosotros proponemos al gobierno nacional son buenas para la provincia e implican una posibilidad de pago sin traer demasiados inconvenientes a la caja o a los recursos nacionales, ¿no? ¿Cuál es la relación con el gobierno nacional? Es una pregunta que parece sencilla, pero la verdad que nos preguntamos, ministros nacionales en Santa Fe de campaña, una situación donde la nación pareciera que pretende proponer el diálogo, pero esto es una opinión personal, lo que Carrió dijo sobre Bonfatti, no creo que Carrió lo diga por su lado, vino a hacer alguna especie de estruendo también en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo analiza usted que, digamos, el jefe de gabinete, insisto? Sí, a ver, me parece que estamos en campaña, digamos, ¿no? Estamos en periodo preelectoral y entonces se están viendo muchos movimientos en ese sentido. Claramente la provincia de Santa Fe tiene una posición diferenciada del resto políticamente. Quiero decir, no es una provincia administrada lógicamente por un gobierno de Cambiemos, tampoco es una provincia opositora. Entonces tiene una situación bastante particular. Cuando digo no es una provincia opositora, ¿a qué me refiero? No es un gobierno perteneciente al signo político del kirchnerismo o de la oposición más fuerte al gobierno. Nosotros con el gobierno nacional tratamos de tener una relación inteligente. ¿Qué significa? Trabajar en conjunto las cosas que creemos que son importantes para la provincia, que son importantes para el desarrollo de las distintas localidades, y por supuesto que nos vamos a poner en la otra vereda cuando sea necesario, cuando haya cosas que nosotros entendemos que se hacen mal, así lo hemos hecho y hemos marcado la diferencia y lo hemos planteado, y fundamentalmente cuando se afectan intereses de la provincia. Esa es la parte donde más alzamos la voz, más nos ponemos o nos oponemos al gobierno nacional, cuando se afectan las economías regionales, y eso golpea mucho a la provincia de Santa Fe con las importaciones, por ejemplo. Lo estamos haciendo hoy con la industria del calzado, lo hicimos con el sector lácteo y lo seguimos haciendo con el sector lácteo, que sigue muy afectado. Nos preocupan muchas de las importaciones que han afectado a todo lo que son las industrias de la línea blanca o por industria eso liviana, proponen, ¿no? Un candidato a diputado nacional vinculado a la producción. ¿Es por el momento político o porque se dio así, digamos? Bueno, tiene varias explicaciones. Por un lado, sí, Luis Contigiani, como ministro de la Producción, ha llevado adelante esta posición que yo decía, ¿no? De defender fuertemente los intereses de la provincia y de reclamar y por supuesto, manifestar fuertemente las cuestiones que creemos que se están haciendo mal en este sentido en el gobierno nacional. Creo que eso también lo ha posicionado dentro del mismo gabinete de gobierno, dentro del marco político santafesino, como una persona que hoy está fuertemente identificada con esa posición, ¿no? Con la posición de la defensa de los intereses de la provincia. Hemos estado presentes como gobierno en cuanto inconveniente ha surgido por la política económica aplicada, tratando de tener una respuesta distinta a la del gobierno nacional, en pos de resolver los problemas que se van suscitando. Y repito, no haciendo una oposición por una oposición misma, sino por la defensa de los intereses de la provincia. Y yo creo que Luis representa bien esa posición del gobierno, por eso es que es nuestro candidato. El gobernador de la provincia de Santa Fe dijo en una entrevista nacional como que el kirchnerismo estaba agotado directamente. Sí, claro. ¿Usted piensa lo mismo? Sí, nosotros creemos, me parece que el kirchnerismo representó durante sus 12 años de gobierno nacional distintas cuestiones. Lo que yo creo que se agotó es el marco político que se desarrolló sobre todo en la presidencia de Cristina y en la última etapa. Hubo una serie de dirigentes, un gabinete de ministros que me parece que no supo responder a determinadas situaciones que se iban presentando en la sociedad, que sostuvo algunas políticas aún cuando había datos fuertes y claros de que había que hacer cambios, y que me parece que eso le produjo un gran desgaste a ese espacio político. Por eso digo, uno cuando habla de que está terminado o que es un ciclo terminado, es porque creemos que hay un desgaste muy fuerte y que es muy difícil que eso vuelva a ser
representativo de los intereses de la mayoría de los argentinos. De todos modos, bueno, la política en eso siempre puede dar sorpresas, pero en principio, por el análisis que nosotros hacemos, creemos que el país va hacia un camino distinto, va hacia la consolidación de un espacio de centro-derecha o de derecha claro, como es el que representa Cambiemos, una reproducción de políticas neoliberales y ligadas a los sectores conservadores y de mayores ingresos del país, y una alternativa que claramente está para construirse, más popular y más representativa y más moderna, que creemos que debe aparecer y debe gobernar el país para poder llevarnos a un progreso real, ¿no? Y a un desarrollo real. Nosotros estamos encolumnados en esa idea. Sabemos que hoy, por lo menos nosotros hoy, no lo vemos claramente en el país. Estamos mucho más concentrados y ocupados en trabajar fuertemente en esa línea en la provincia, y esperamos en algún momento poder también tener esa posibilidad de llevar nuestra idea de gobierno, nuestro perfil de gobierno también a nivel nacional, ¿no? Ministro, usted lo dijo, estamos en campaña. ¿Qué opinión le merece que Cambiemos no haya dejado participar de las PASO, de las internas, a Boazo? Yo lo dije en varias oportunidades. Más allá de que son cuestiones internas de un frente, en el cual lógicamente nosotros no pertenecemos, sí nos parece que hay que ser cuidadoso en el manejo de las restricciones para la participación de los candidatos. De hecho, nosotros hacia el interior del Frente Progresista tuvimos una actitud absolutamente inversa o contraria, ¿no? La lista que también se presentó para competir con la de Luis Contigiani, al momento de la presentación tenía muchos errores o defectos formales, no estaban la totalidad de los avales, o tenían problemas formales la presentación. Por consenso de los apoderados que están allí representados, lo cual la gran mayoría está en el sector de la lista Adelante Santa Fe, de la lista que encabeza Luis Contigiani, por consenso de esos apoderados se decidió otorgarle más plazo, señalarle los errores formales, inclusive recomendarle las acciones que tenían que hacer para poder salvar la lista, porque la verdad que nos parecía que es más lícito una competencia abierta dentro del juego que las elecciones primarias prevén, que haya una lista que no pueda participar por un defecto formal, ¿no? Entiende que esto lo pregunto por un análisis, ¿no? Cuando uno no quiere dejar participar a alguien porque tiene miedo de perder, esa es la realidad. Sí. En Santa Fe hay una discusión muy fuerte vinculada también a los candidatos a concejales. Y también da la sensación que Corral, usted ha tenido manifestaciones muy fuertes en torno de él, incluso por las obras que la provincia hace, que Corral pareciera no reconocer. ¿Eso es así? En realidad fue en algún momento un planteo que hizo el intendente sobre el Fondo de Obras Menores. El Fondo de Obras Menores es un fondo que se distribuye en la provincia entre todos los municipios y comunas, salvo la ciudad de Santa Fe y salvo la ciudad de Rosario. La explicación de esto tiene que ver con que tanto Santa Fe como Rosario fueron beneficiados en la década del 90 con una parte del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense. Cuando se votó esa ley, una parte de esos fondos llega para la provincia de Santa Fe y se distribuía en los conurbanos de estas dos grandes ciudades. El resto de las localidades no lo tenían, por eso surgió ese Fondo de Obras Menores que se detrae de los recursos provinciales. Exclusivamente, se paga exclusivamente recursos provinciales. Lo que pasa es que ese fondo fue creciendo porque la inteligencia de la ley provincial es que lo fija como un porcentual, el 1% del presupuesto, con lo cual año tras año se va actualizando. El fondo del conurbano quedó a valores históricos sin ninguna actualización, salvo los beneficios que la provincia de Buenos Aires sí tuvo este año, donde el gobierno nacional tuvo recursos allí sí para incrementar estos conceptos, pero el resto no lo ha recibido. Como solución de ese problema,
hay otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, acá en la ciudad de Santa Fe está el Acuerdo Capital, que implica una inversión de más de 1.000 millones de pesos en obras, en cientos de obras que se están realizando en la ciudad con un buen nivel de ejecución. El Plan ABRE, que es un plan de desarrollo de barrios y de zonas que tienen indicadores complejos, que también implica una inversión importante de la provincia, se da fundamentalmente en barrios de la ciudad de Santa Fe y Rosario, algo en Santo Tomé, algo en Villa Gobernador Galvez, pero no está distribuido en todo el territorio provincial. Y estos son fondos mucho más importantes que lo que podría reclamarse si nosotros recibiéramos una porción del fondo del conurbano. Entonces la discusión que teníamos con Corral es, si él reclamaba el fondo conurbano, decir, mire, cuando esto se discute en el Senado, por ejemplo, donde todo el resto de la provincia, o los 17 senadores que no se ocupan ni de Santa Fe ni de Rosario, por decirlo de alguna manera, dicen, bueno, si Santa Fe y Rosario entra al fondo del conurbano, entonces tengamos un acuerdo tipo el Acuerdo Capital para todas las localidades, o un plan ABRE para todas las localidades, y siempre se traba en esa discusión, porque en realidad las ciudades grandes, como Santa Fe, lógicamente, por su problemática social y por lo que implican, insumen más recursos proporcionalmente que el resto de las localidades de la provincia, más allá de que siempre se está buscando equilibrar el manejo de los recursos. Por eso yo planteaba que no se puede negar que el gobierno provincial tiene una gran presencia con obras en la ciudad, como no lo tiene en todo el resto de la provincia, si bien tiene mucha presencia en obras, pero como hay en la ciudad de Santa Fe y en obras, muchas de ellas que son de índole municipal, pero que igual las está haciendo la provincia, bueno, parecía que eso tiene que ser reconocido, ¿no? Hablamos mucho en este espacio un poco de la coherencia que hay que tener políticamente. Por ejemplo, en el año 2015 Corral apoyó al Frente Progresista como frente. Sí. Pero no pasa solamente dentro del Frente Progresista. El segundo de la lista de Rodenas fue con el PRO, candidato a senador del 2015. Pasa lo mismo con los concejales acá en la ciudad Piñata. ¿Cómo se le explica a la gente esos vaivenes políticos? ¿Qué análisis hace usted? Bueno, yo creo que hay que ser coherente en la política, por lo menos desde lo personal y el grupo político que pertenezco, siempre hemos estado en los mismos espacios y constituyendo frentes y alianzas, pero con el mismo perfil y en el mismo camino político. De todos modos, bueno, también es lícito que alguno pueda cambiar de idea, pero hay que decirlo claramente. Esto es lo que yo creo. El problema es cuando las cosas no se explican o se quiere confundir al electorado como diciendo, bueno, no, esto se produce por tal cosa y en realidad es otra la razón. Yo creo que hay que ser claro en las opciones políticas. Uno puede cambiar. De todos modos, cuando uno es electo por una determinada agrupación política, y bueno, yo creo que ahí tiene un compromiso y una deuda con ese electorado que lo eligió en determinada posición política, ¿no? Esto ha sucedido a lo largo de la historia muchas veces, hay así cambios y saltos de un lugar a otro. Pero del Frente Progresista, al PRO, o cambiemos. A nosotros nos parece que eso es tener una concepción que tiene más que ver con la realidad política nacional o de Buenos Aires que con la local, ¿no? Me parece que el Frente Progresista hoy sigue siendo una herramienta política muy importante para la provincia, sigue habiendo espacios para que estén representados distintas expresiones políticas. Entonces, en el Frente Progresista tenemos 8 partidos que no son todos iguales, que no pensamos igual en todas las cosas, tenemos debates internos y creo que todo el mundo puede sentirse cómodo en este frente. Tomar una opción de irse a Cambiemos, me parece, cuando nosotros tenemos espacio para seguir desarrollando el Frente Progresista, bueno, me parece que es una opción más pensada en el proyecto nacional de Macri, de la presidencia de Macri, ¿no? Que obviamente uno lo respeta, pero hay que decirlo claramente, ¿no? Ministro, ¿por qué el socialismo finalmente dentro del Frente Progresista Cívico y Social se decidió por impulsar la candidatura de Emilio Jatón como concejal en esta ciudad capital? Bueno, para nosotros Emilio ha sido un gran descubrimiento, por decirlo de alguna manera, cuando él tomó la decisión ya hace 2, diría un poco más, casi 3 años,
de participar en política, ¿no? Porque Emilio es una persona de una gran trayectoria acá en la ciudad de Santa Fe, muy conocido por su participación en los medios, por su acción como periodista, pero también muy ponderado como una persona muy comprometida en su labor periodística. Ha estado siempre muy comprometido con los sectores sociales, con los barrios más necesitados de la ciudad. Ha tenido una acción muy directa con las personas, y eso uno lo ve en la calle cuando está con él, ¿no? Y bueno, la primera opción, que fue el Senado, fue una opción importante, pero que hoy, digo, él siente, y nosotros compartimos, por eso hemos embarcado este proyecto, que de alguna manera es como que ha agotado su trayectoria allí, y que las cosas que quiere hacer por la ciudad y los cambios que se quieren producir, el lugar más adecuado es el Consejo. Pero además porque estamos trabajando un proyecto claro de ciudad en vista a un cambio en la ciudad para el 2019. Y Emilio obviamente es protagonista, si se quiere, el protagonista más importante de ese proyecto de cambio. Por lo tanto, definirse a jugar en la ciudad de Santa Fe tiene que ver con eso. Y para mí tiene que ver también con un acto de desprendimiento importante, ¿no? Porque el Senado es un lugar a ver, entiéndase bien, ¿no? Pero en términos políticos, se lo digo yo, un gran privilegio. Es un lugar cómodo, digámoslo así. Salir de ahí al Consejo. El Consejo tiene todos los consejos, yo fui concejal 4 años en esta ciudad. Tiene una dinámica distinta, tiene una fricción absolutamente cotidiana, diaria, con todos los problemas, con todos los vecinos. Gente te espera en la puerta. Al Consejo llega todo el mundo, por todos los problemas, no solo por los problemas de la ciudad. Llegan a plantearte problemas de cualquier cosa, porque es lo que la gente tiene más a mano. Es un lugar mucho más expuesto, más desgastante que otros lugares que están más preservados. El Senado tiene otro tipo de funcionamiento, y cualquiera en la carrera política, si se quiere, lo considera como una meta, como una llegada, como un lugar de reconocimiento de una gran trayectoria. Para mí, dejar ese lugar para ir a un lugar como es el Consejo, y sobre todo en el marco de un proyecto para la ciudad, de cambio para la ciudad para el 2019, es un acto de gran generosidad política, que yo le reconozco personalmente a Emilio, y que por eso también nos impulsa a apoyarlo, ¿no? Una última pregunta, y agradecerle este tiempo, ministro, que ha venido a dialogar con nosotros, es relacionado a lo que está pasando con Julio Devido. Sí. La provincia de Santa Fe tiene un rol muy importante en el Congreso. ¿Qué piensa usted? ¿Debe renunciar? ¿Debe continuar? ¿Debe decidir la justicia, actuar los diputados? Lo lógico, yo creo, lo lógico que él voluntariamente debiera apartarse de su cargo, dejar de lado cualquier tipo de fuero o de protección que tenga por su cargo, y dejar actuar libremente a la justicia, ponerse a disposición de la justicia, aportar todos los elementos de prueba que él crea tener o que él pueda tener para defenderse de las acusaciones que se hacen, que son muy graves, tremendamente graves. Tiene como más de 100 causas, que es una cosa... Entonces me parece, y además no es nuevo, porque la verdad que las cuestiones sobre debidos hace muchos años que se vienen escuchando, que se vienen planteando, que se vienen denunciando de distintos lugares. Pero me parece que lo mejor que podría hacer él, inclusive por él mismo, por salvar su propio nombre, es lo que en lo personal yo haría, y entiendo que cualquiera de los que estamos en esta fuerza política o en este espacio político también haríamos, dar un paso al costado inmediatamente, y bueno, que se investigue y responder todo lo que haya que responder en la justicia. Pablo, muchas gracias por venir, muy amable. No, gracias a ustedes. Vamos a un corte y continuamos con el programa. UDA, Unión Docentes Argentinos. Sí a la paritaria nacional para defender nuestros derechos. No al plan maestro que precariza y atomiza la educación pública. ¿Qué hace el gobierno? Se niega a convocar la paritaria nacional docente, incumpliendo con la ley. ¿Qué hizo la UDA? Paros en todo el país. Nos movilizamos juntos a miles de docentes. Iniciamos acciones judiciales, logrando el fallo de la jueza Temis. Presentaciones en ámbitos internacionales, denunciando el incumplimiento del gobierno ante la OIT.
Ahora, rechazamos el Plan Maestro. ¿Por qué no al Plan Maestro? Porque pretende reemplazar la ley de financiamiento educativo que obtuvimos con la lucha docente. Elimina la paritaria nacional docente. Se contrapone con la Ley Nacional de Educación, atomiza el sistema provincializando la educación pública, aumentando así las desigualdades salariales y educativas. Sí a la paritaria nacional docente, no al Plan Maestro. UDA, Unión Docentes Argentinos en defensa de la educación pública y el derecho de los trabajadores docentes. Nota22.com